Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a nuestra clase número 20 en búsqueda de la verdad. Vamos a pedirle al Señor la gracia de su Santo Espíritu para que nos conceda la gracia de adentrarnos cada vez en el misterio de la Santa Escritura, pero que también nos dé docilidad en el Espíritu para que al comprender estas verdades tengamos la disposición en nuestro corazón de acogerlas en nuestro corazón y vivir nuestra vida siempre conforme al corazón de Dios. Amén. Queridos hermanos, les damos la bienvenida a nuestra clase número 20 en nuestro estudio en la búsqueda de la verdad. Yo sé que les había anunciado en la clase anterior que íbamos a adentrarnos en la explicación de los libros del Nuevo Testamento, no como tal todo, sino de manera genérica. Pero encontré algo que es muy importante antes de pasar allá y quiero compartirlo con ustedes en esta clase. La palabra canon viene de la lengua griega que corresponde a la expresión una caña recta, que sirve para sostener derecha alguna cosa. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o es falsa. Es el criterio de la verdad de una afirmación. Es la medida, la norma o la regla de algo. En nuestro contexto, simplemente el canon viene a determinar aquellos libros escritos que son considerados como verdaderos y que hacen parte de la doctrina, de la norma de vida de la Iglesia, de las enseñanzas que son correctas según los estudios que se han realizado. Hay 4 cánones o listas oficiales en cuanto a los libros de la Biblia. El canon de los judíos. Ellos solamente aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y no aceptan ningún libro del Antiguo Testamento. Qué bueno que nosotros de alguna manera tengamos esto presente para lo que continúa. El canon de los protestantes, tenemos que ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento, es la Biblia judía, donde decíamos nosotros hace unos días atrás que el canon de Yamnia o el canon de Palestina es aquel que cierra el tiempo de la revelación siglos antes de la venida de Jesucristo, porque ellos no querían tener nada que ver con Cristo. Es decir, que de alguna manera los protestantes están honrando el canon palestino con 39 libros en el Antiguo Testamento. Detalle que de alguna manera a nosotros nos ayuda a comprender que están honrando ese canon realizado por judíos que eran anticristianos y que no tenían absolutamente nada que ver con Cristo ni querían tener nada que ver con Él. De ahí que yo les digo, mis amados hermanos, sobre todo aquellos que no son católicos, si vale como norma de fe adoptar un canon de personajes que no son cristianos, que son anticristianos, que rechazan a Jesús. ¿Vale vivir bajo esa norma, mis amados hermanos? Y ellos tienen los 27 libros para una Biblia total con 66 libros. Y de aparte que nosotros más adelante volveremos a analizar el tema de dónde surgieron esos 27 libros. El canon de los católicos, aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 73 libros en la Sagrada Escritura. El canon de los ortodoxos, o sea, los 200 millones de cristianos del Oriente Medio, aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Sagrada Escritura. El canon de la Biblia es el catálogo
o la lista de los libros que la Iglesia considera que son inspirados por Dios, llamados por lo mismo libros canónicos. Son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. El canon se aplica a toda la Sagrada Escritura, no solo a unas partes. Es competencia de la Iglesia determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Además, determina cuáles son porque es ella quien los ha escrito a lo largo del tiempo, de los años. La Iglesia no lleva a cabo esta operación de modo arbitrario, sino mediante la aplicación de unos criterios, tanto internos como externos, a través de los cuales le es permitido discernir y descubrir la regla de la fe y de la verdad en un libro determinado. Es decir, al momento de la Iglesia definir cuáles son los libros llamados canónicos o que son aceptados como revelación divina, la Iglesia no está jugando a la caricello para ver si este quedó por suerte y este no, sino que hace un estudio riguroso para poder tomar esta decisión. Los libros de Tobit, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. Estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea tal como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I. Estamos hablando después de Cristo, de la era cristiana, pero formaban parte de la versión griega llamada Septuaginta o de los 70, hecha probablemente a partir del año 250 a.C. y fue la versión usada en un principio por los judíos de habla griega y los primeros cristianos, es decir, ya lo hemos dicho, la versión que utilizaban Jesús y sus discípulos. A los libros de la Biblia hebrea se les llama también protocanónicos, o sea, del primer canon. Algunos de estos libros, Tobit, Judith, 1 Macabeos y Eclesiástico, se escribieron originalmente en hebreo, o algunos probablemente en arameo, en tanto que otros, segundo de Macabeos, Sabiduría y las adiciones a Esther, se escribieron en griego. De algunos como Baruch y adiciones de Daniel no se sabe con certeza cuál fue su lengua original. Sin embargo, de los libros escritos originalmente en hebreo o arameo, solo se conserva buena parte del texto original del Eclesiástico y algunos pequeños fragmentos de otros libros. El texto completo de todos ellos se ha conservado únicamente en griego y en otras versiones antiguas. La inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo o no les conceden la misma autoridad que a los otros libros y prefieren darles el nombre de apócrifos, palabra que originalmente significa escondidos, tal vez para indicar que no se destinaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas iglesias orientales lo reciben como parte integrante de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? Del Antiguo Testamento tenemos libros de Enoc, 4, libros de Jubileos o Pequeño Génesis, 5, 3 y 4, de los Macabeos, 6, Oración de Manasés o Salmo Penitencial, 3 y 4 del libro de Esdras, 7 Salmos de Salomón. De los escritos del Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Tomás, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Pedro, Protoevangelio de Santiago,
la Asunción de María, carta de nuestro Señor Abgar, cartas apostólicas, 3 cartas de San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta, si estamos mirando que estamos haciendo un estudio desde lo católico, ustedes acaban de escuchar que uno de los libros apócrifos es la Asunción de María. Es decir, desde la época muy primitiva en la iglesia, los primeros años de la iglesia, ya se hablaba de la Asunción de María. ¿Y cómo es que los libros del Nuevo Testamento, definidos como canónicos, fueron elegidos por la iglesia? Y algunos de estos libros se quedaron por encima de la Biblia. ¿No creen ustedes que si la iglesia hubiese querido, hubiese metido, pues por lógica, el libro de la Asunción de María? Y sin embargo, no quedó como parte de la Biblia, pero es un claro testimonio de que los primeros cristianos ya hablaban de la Asunción de María. ¿Cómo se dividen los libros canónicos? Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en: primera parte, protocanónicos. Son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía o sea por la católica, como también por las iglesias protestantes, es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda nunca por la iglesia. B. Los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración se dudó en algún tiempo por alguna iglesia en particular. Son 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, algunos fragmentos de Daniel y Esther. Los protestantes no aceptan estos libros. También existen 7 libros deuterocanónicos en el canon del Nuevo Testamento: la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los evangelios de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Cómo podemos nosotros saber si una Biblia es católica? Es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay 2 señales. En primer lugar, por el número de los libros. Si el Antiguo Testamento consta de 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, entonces sabemos que tenemos en nuestras manos una Biblia católica. La segunda parte sería entonces la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la Iglesia, a través de la cual un obispo permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. No hay dificultad, es decir, se le da lo que se llama el nihil obstat. Nada impide que se publique y está la autorización del imprimatur por parte del obispo. Algunas veces estos libros deuterocanónicos se imprimen intercalados con los protocanónicos. A veces se les incluye como un grupo aparte antes del Nuevo Testamento, que fue lo que hizo San Jerónimo en su versión latina. Queridos hermanos, hasta aquí esta clase número 20, esperando que haya sido de mucha bendición para ustedes y que tenga muchísimas aclaraciones importantes para ustedes y para que logren discernir cómo es que se ha ido dando a lo largo de la historia la definición de los textos o de los libros que forman parte de la Biblia. Comparte este video con tus amigos en tus redes sociales, dale me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a otras personas. Te pedimos también que compartas la invitación con otros hermanos para que vengan a nuestro canal, activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes, mis muy amados hermanos en Cristo, por su atención,
Muchas gracias. Dios les bendiga.